Sean bienvenidos a esta clase de informática. Este día vamos a tocar el tema del teclado. Comenzamos. Como pueden ver acá tenemos lo que es un teclado. Está coloreado de diferente manera según la sección para que podamos aprender a reconocerlo mejor. Así que vamos a pasar a la primera parte que vamos a estudiar y que es el teclado de función o las teclas de función. Como podemos ver, en los teclados suelen estar en la parte de arriba. Sus características principales son que van desde el número 1 hasta el número 12 y todas comienzan por la F. Por lo tanto son F1, F2 hasta llegar a la F12. Entonces, sus funciones son específicas dependiendo del programa o aplicación que estemos utilizando en Windows. Por ejemplo, solo para mencionar algunas, en la F1 suele utilizarse para convocar la ayuda. La F2 suele utilizarse para cambiar el nombre de archivos, F5 para recargar una página web en internet o inclusive en un programa para recargar la imagen. Y tenemos la F11 para ver en pantalla completa y la F12 para grabar un archivo con otro nombre. Solo por mencionar algunas porque si no sería demasiado largo. Entonces, esas son las teclas de función y que dependen del programa o aplicación que estemos utilizando. Luego tenemos lo que son el teclado numérico o las teclas del teclado alfanumérico. Entonces, son las que están aisladas acá entre estas llaves y tenemos, por ejemplo, se llama alfanumérico porque tiene el alfabeto que está en esta área y tiene el teclado de números que está en esta área de acá, que son los números dígitos, porque van desde el 1 hasta el 9 más el número 0, con sus respectivos caracteres especiales en la parte de arriba. Entonces, además tenemos otras teclas que son importantes para esa edición, que por ejemplo está esta que significa borrar, las teclas que son símbolos de operadores matemáticos como el signo más, igual, menos, guión bajo, llaves, corchetes y todo lo demás, signo de interrogación, signos de admiración por acá y así, todo lo que podemos ver ahí. Entonces, por cierto, este teclado recibe el nombre de teclado QWERTY por la posición de estas teclas. Entonces, este se ha tomado un ejemplo de un teclado en inglés, por esa razón no vemos la letra ñ acá, pero un teclado en español aparece la letra ñ. Además tenemos teclas, por ejemplo, esta, el tabulador, que se utiliza mucho para dejar sangrías en los textos, la tecla de bloqueo de mayúsculas. Al tener presionado o al haber presionado una vez esta tecla, todas las letras del alfabeto, cada vez que las presionemos, van a aparecer en mayúscula. También tenemos la tecla mayús o la tecla de mayúsculas, porque se suele aparecer en el nombre por abreviatura y que se toca una vez y aparece en mayúscula la siguiente tecla que toquemos, pero solo va a ser una tecla. Por ejemplo, yo la toco una vez y luego presiono A, N, A, solo la primera A me va a aparecer en mayúscula, porque obviamente estoy escribiendo un nombre propio. Entonces también tenemos, bueno, como podemos ver, está aquí una a cada lado, una a la izquierda y la otra a la derecha, y la barra espaciadora, que esta nos sirve para poder aplicarle espacios a lo que es el texto que estemos digitando. Vamos a la siguiente parte del teclado y en este encontramos las teclas del sistema. Estas teclas suelen estar en esas posiciones y son las que sirven para poder llamar la ventanita de Windows donde están los programas. Entonces aquí hay un ejemplo de cuál es la ventanita. Esta ventana, o sea, este es como tocar en la esquina de la pantalla del escritorio esta tecla para que nos despliegue esta ventana donde están la mayoría de los programas. Así que esa es la función de las teclas del sistema. Con la siguiente, que es la tecla de opciones. La tecla de opciones es una tecla que suele estar en la parte baja del teclado, así como lo vemos ahí entre la tecla control y la tecla alt, o la tecla de
del sistema. Entonces, esta tecla es la misma función o su función es igual a la del clic derecho del mouse. Entonces, si ustedes recuerdan cuando estamos navegando en internet o en una aplicación, por ejemplo, en un procesador de palabras como es Word, presionamos clic derecho y nos va a aparecer una cinta de opciones dependiendo del programa en que nos encontremos. Entonces, es una como esta. Por ejemplo, en Word puede aparecer este que diga opciones de pegado, diseño. Bueno, en este caso esta es de PowerPoint. Y esto aparece cuando damos clic derecho, pero también al presionar dicha tecla, la tecla de opciones. Aparte de eso, también tenemos lo que es el teclado numérico. El teclado numérico suele estar en la parte derecha del teclado. Se caracteriza por tener los números dígitos, al igual que acá en el teclado alfanumérico. La diferencia es que en estos teclados, las computadoras que los traen así, o teclados así independientes que los traen, es más fácil trabajar con ellos. En la cuestión contable, más que todo, muchos de ustedes probablemente se van a preparar para, bueno, optar por una carrera que tenga que ver con números, ya sea contabilidad, administración. Entonces, y pueden ingresar cantidades de manera rápida a través de este teclado numérico. Pues esa es su función, facilitar lo que es el uso de los números. Acá tenemos el punto y como pueden ver, debajo de cada número está también una función que al no, bueno, para utilizar este teclado tiene que estar presionada la tecla Numlock o bloquear teclado numérico y se va a encender este foco de acá. Acá donde tengo el puntero láser, ahí se enciende ese foco y pasa encendido mientras ese foco o ese foquito LED está encendido, funciona todo lo que tiene que ver con números, por ejemplo, 0 al 9, el punto y los operadores aritméticos, que son el signo más para que podamos sumar, el signo menos, el asterisco que permite multiplicar y la barra inclinada que permite dividir. Si la tecla Numlock o bloqueo de teclado numérico o bloqueo de números no está activada, este foquito se apaga y por lo tanto se utilizan las demás funciones que son Home, End, avanzar página, regresar página, o sea, estas teclas de acá. Además contamos con la tecla Enter que es útil acá para poder ingresar el número. Digitamos el número, presionamos Enter y queda ingresado. Luego pasamos a lo que son las cursoras. También suelen estar en esta parte de ahí y sería entre el teclado alfanumérico y el teclado numérico. Y como su nombre lo dice, sirven para poder mover, en este caso el cursor, cuando estamos, por ejemplo, digitando un texto en Word o en cualquier otro programa de Microsoft Office que permite digitar texto. Entonces nos sirve para mover izquierda o derecha, arriba o abajo, lo que es el puntero o el cursor. Bueno, el cursor sería en este caso porque el puntero es el que es como una flechita que nos permite poder colocar el cursor donde nosotros queramos. Pero si queremos moverlo manualmente, porque es uno o dos espacios que queremos mover el cursor, utilizamos las cursoras o teclas de dirección. Además también es muy utilizada en videojuegos o en otras aplicaciones. Luego tenemos lo que son las teclas de edición. Estas teclas suelen estar arriba de las cursoras y podemos ver que arriba de esas teclas también hay otras tres teclas que son, por ejemplo, imprimir pantalla. Está bloqueo de desplazamiento que todavía se utiliza en algunas páginas web. Y tenemos este que se llama pausa. Este botón muchos tal vez ya no lo verán porque está prácticamente obsoleto, ya los teclados ni siquiera lo traen. Y una de sus funciones tal vez más recordadas era que permitía ver lo que era la configuración del sistema de Windows con el cual contábamos. Entonces, pero para eso hay otras rutas para poder ver eso. Así que esta tecla fue quedando desfasada a tal grado que muchos teclados modernos ya no la traen.
Luego tenemos estas teclas que son insertar y borrar. Entonces, a diferencia de esta tecla de acá, que era borrar, esta tecla borra a través de regresar un espacio. Por ejemplo, si estamos al final de una palabra, al presionar esta tecla borra todo lo que está hacia su izquierda. En cambio, la tecla borrar que está en la zona del teclado de edición borra todo lo que tenga a la derecha. Y la tecla de insertar, que dependiendo de cómo tengamos configurado Microsoft Office, va a permitirnos insertar texto o imágenes que tengamos en el portapapeles. Además tenemos la tecla de inicio, Home, que nos permite enviar el cursor hacia el principio de la línea donde estemos trabajando. Por ejemplo, si queremos corregir algo al principio, queremos mover, o si lo queremos enviar al final, presionamos la tecla End o Fin. Además tenemos las teclas que son regresar página o subir página también, o bajar página o avanzar página. Estas teclas son muy útiles cuando queremos desplazarnos de manera rápida donde haya texto o inclusive en internet. Luego tenemos la categoría de otras teclas y entre esas tenemos lo que son la tecla Escape o Escape, que sirve para poder a veces cancelar una acción, sirve para evitar de que algo, o sea, por ejemplo, estoy cargando a veces algún programa y le doy Escape, dependiendo también cómo sea la configuración, se va a salir de lo que es ese programa. Luego tenemos, entre siempre la función de otras, las teclas de intro o tecla enter. Las vemos colocadas ahí. Los teclados que son más grandes suelen tener dos. Una que tiene esa forma de un polígono, es así como serían 2, 4, 5 lados, serían, eh, o 6 lados, que se encuentra en el lado alfanumérico, y que es este de acá, y esta que sería un cuadrilátero, es decir, un rectángulo vertical que está en el teclado numérico, y sirven para aceptar cuando uno está, por ejemplo, tomando una decisión si grabar o no grabar. Entonces sirven para aceptar lo que esté marcado. Y ojo acá, porque no quiere decir de que solo significa así. Por ejemplo, si está marcada la opción cancelar y le doy enter o doy clic, o perdón, presiono la tecla enter, entonces se va a cancelar la acción. Pero si está en OK o aceptar, la acción va a seguir su curso como se supone que debe estar previsto. Así que estas son las dos teclas de enter o intro que encontramos en el teclado. Luego tenemos lo que son las teclas de control. Las teclas de control suelen estar en esa parte, sería en las esquinas inferiores del teclado alfanumérico, y sirve para combinarlas con otras teclas y así lograr diferentes acciones. Hay una gran cantidad de acciones que se pueden hacer con las teclas de control. Por cierto, estas teclas, al igual que las teclas de Shift o las teclas de Alt, suelen ser teclas de presión, o sea, que son teclas que se mantienen presionadas y se mezclan con otra tecla para poder crear un efecto. Por ejemplo, si yo marco un texto o marco una imagen con el puntero, tengo presionado la tecla de control y luego presiono la tecla C. Suelto la tecla C y luego suelto la tecla de control. Entonces va a ocurrir de que en el portapapeles, que es un espacio virtual que no se puede ver a simple vista a menos de que lo convoquemos, va a quedar grabado o va a quedar copiado algo ahí, lo que esté marcado a la hora que nosotros presionemos control C. Luego con el puntero lo colocamos en donde queremos pegarlo y luego presionamos control V y eso nos va a permitir eh, pegar lo que habíamos copiado anteriormente con control C. Por ejemplo, para guardar suele utilizarse en español control G y para guardar en inglés control S. En inglés, para poder marcar todo un texto, se suele utilizar la combinación control A,
pero en español se utiliza control E. Y así, si se nos ha cerrado por ejemplo, una página que no queríamos cerrar para recuperarla, tenemos presionado control mayúscula y la tecla T y vamos a recuperar. Así que las teclas de control no solo se pueden combinar con lo que son las letras, sino que también con estas otras teclas dependiendo de la función que se les haya dado. Y además también tenemos lo que son las teclas Alt. Tenemos también, suelen tener dos teclas los teclados, valga la redundancia, al lado de la tecla o la barra espaciadora, la barra larga. Entonces su función también es combinarlas, son teclas de presión que hay que tenerla presionada para poder combinarla con otra y así lograr, por ejemplo, un carácter o algo. Antes tenía que tenerse presionado tecla Alt y, por ejemplo, 151 para poner diferentes caracteres, por ejemplo, las vocales acentuadas, la letra ñ, había que hacer todo eso. Ya así como ha avanzado el tiempo, todo eso ha quedado atrás. Además, podemos ver que la tecla de la derecha es diferente a la tecla de la izquierda en algo, que tiene dos letras. Estas letras eh, son las que permiten que aparezca el carácter que está en la parte de abajo de una tecla. Por ejemplo, acá tal vez en este teclado no aparecen, pero hay unos que la tecla de la arroba está en la letra Q, en la parte de abajo, o hay algunos que tienen a la parte del número, tienen un carácter especial. Entonces, para activar el carácter de arriba se utiliza la tecla mayúscula más el número, pero para activar el carácter de abajo se utiliza Alt-R más eh, el número también que tenga ese carácter especial. Esto es a grosso modo, así solo narrar lo que es el teclado y sus partes. Después vamos a ver cómo funciona cada una de las teclas, cómo se desenvuelven. Bien, hemos llegado al final de esta clase. Espero que les haya servido. No olviden que tienen que continuar este aprendizaje y pedirles que por favor puedan llenar el formulario, el cuestionario que va a estar referido a esta clase. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.